Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra Bizantina y hoy os traigo la reseña del presente libro Soñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, relato en el que en 1982 el director británico Ridley Scott se inspiró muy libremente, eso sí, para realizar la que fue su gran obra maestra de la ciencia ficción y del cyberpunk, como fue Blade Runner. Esta película, Blade Runner, la verdad es que en el momento de su estreno en 1982 pues, supuso un auténtico varapalo y un auténtico desastre en la taquilla. Lo que pasa que merced a las diferentes ediciones que se han ido produciendo a lo largo de las décadas, a la hora de su comercialización, pues ha tenido una fama increciendo, una fama muy ascendente. De hecho, tal ha sido el ascenso de la fama de la película que ha llegado a eclipsar a la fama del libro, lo cual es muy injusto, puesto que Soñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick debe ser considerado por sí mismo, por méritos propios, como una de las más grandes novelas de ciencia ficción de todos los tiempos. Philip K. Dick en Soñan los androides con ovejas eléctricas nos presenta un futuro apocalíptico en el que la humanidad ha pasado por un gran conflicto nuclear que ha posibilitado que una gran parte de las especies de seres vivos que poblaban el planeta pues desaparezcan, mientras que otra gran parte de especies, como consecuencia de la radiación propia del conflicto nuclear, vean su número sensiblemente reducido. Esto viene a colación puesto que en el mundo apocalíptico de Soñan los androides con ovejas eléctricas la mera posesión de un animal vivo ya es un símbolo de estatus social, siendo aquellos afortunados poseedores de determinadas especies en las que quedan muy pocos especímenes supervivientes, pues los más afortunados y los que están más arriba de la pirámide jerárquica. Por el contrario, son aquellos que peor les ha ido en la vida, son aquellos que se tienen que conformar con o bien no tener un animal o bien tirar de una mera copia eléctrica, un pequeño robot que simule un determinado tipo de animal, y esto viene a paliar lo que no es sino una situación de fracaso social, la no posesión de un animal vivo. Y es que la sociedad distópica cyberpunk que nos presenta Philip K. Dick en Soñan los androides con ovejas eléctricas es una sociedad que se articula férreamente de manera jerárquica. En la cúspide de la pirámide tenemos a los triunfadores, ¿no? A lo que podríamos considerar como la élite, que son aquellos que han podido escapar de un planeta Tierra que tiene un medio ambiente extremadamente degradado hacia las colonias del espacio exterior, por ejemplo hacia Marte. Luego vendría lo que vendría a ser como una especie de clase media, que son aquellos humanos que aún están aquí en el planeta Tierra, tienen la consideración de normales y son aquellos que aspiran algún día a poder irse a las colonias del mundo exterior antes de que el omnipresente polvo radiactivo los acabe degenerando y les acabe incapacitando para la procreación y para la huida al mundo exterior. Y por último, en lo más bajo de la escala social, en la base de la pirámide, nos encontramos a aquellos seres humanos que ya han visto mermadas sus capacidades intelectuales y físicas por la omnipresente radiación. A estos seres humanos se les conoce con el despectivo calificativo de especiales o de cabezas de chorlito. Tienen la consideración de ser algo así como una especie de subhumana y son aquellos que obviamente realizan las tareas más penosas, más difíciles y más degradantes que hay que hacer en un planeta Tierra. Totalmente devastado. Estos especiales, a la hora de su creación, probablemente Philip K. Dick se inspirara en un caso muy cercano de condena social, de ostracismo social, como fue el de los Hibakusha. Los Hibakusha fueron aquellos que sufrieron las consecuencias de los dos grandes bombazos atómicos del final de la Segunda Guerra Mundial y cuya sola presencia lastimosa por las calles, además era gente que estaba marcada por la debilidad o por las quemaduras o por las heridas, pues era un recordatorio viviente, un recordatorio perpetuo de que el otrora orgulloso imperio del sol naciente había sido totalmente derrotado. Una píldora tal vez demasiado grande y demasiado amarga para que la sociedad japonesa la pudiese tragar. En Soñan los androides con ovejas eléctricas apreciamos de hecho varias clases de humanidades, puesto que merced al desarrollo tecnológico se ha podido llegar a crear vida artificial a imagen y semejanza nuestra. De hecho, uno de los hilos conductores del relato es la aparición de una nueva clase de androide conocida como Nexus 6, que amenaza con hacer virtualmente imposible el que se distinga entre un ser humano nacido de una mujer y un ser humano creado de manera artificial. Esto, como veremos más adelante, no es precisamente el único enlace que tiene el mundo de Soñan los androides con ovejas eléctricas con nuestro moderno mundo actual, puesto que uno de los miedos más recurrentes que tenemos en la última década es el propiciado por un espectacular, frenético y alocado avance de desarrollo tecnológico en cuestiones como por ejemplo la inteligencia artificial, que nos plantea un montón de interrogantes morales, filosóficos, económicos y políticos para un futuro que ya no se ve tan lejano.
Estos androides fueron creados para llevar a cabo las tareas más duras en el proceso de colonización de Marte, un proceso de colonización de mundos exteriores al que la humanidad se ve abocada ante el horrible panorama de una Tierra totalmente devastada, improductiva y yerma. Hay que decir que con cada generación de androides, pues la verdad es que se intentan que sean cada vez más parecidos a los humanos hasta llegar a conseguir la mimetización perfecta. Como mecanismo de seguridad se les dota con una muy breve esperanza de vida, apenas 4 años, y también se les implantan artificialmente recuerdos que le inducen a pensar que han tenido una existencia previa, y de esta manera pues creen que han tenido una familia, unas relaciones amorosas, amigos, unas experiencias que realmente no han tenido, puesto que han sido creados en su fase adulta. Todo esto hace que entre humanos y androides se establezca una relación tóxica, de jerarquía y bastante peculiar, puesto que por un lado aquellos seres humanos más aptos, que son tenidos en consideración para ir a Marte y huir de una Tierra devastada, pues son regalados con un androide que en Marte va a trabajar por ellos, pero por otro lado los androides, conscientes de que ellos de su propia existencia, intentan vivir intentan parecerse cada vez más a sus dueños humanos, para lo cual escapan de su Marte natal y vienen de manera ilegal a la Tierra para intentar vivir un remedio de vida humana. Y es aquí donde entran en juego los cazadores de bonificaciones, en la película conocidos como Blade Runner, oficio al que pertenece el protagonista tanto de la película como de la novela, Rick Deckard. Estos cazadores de bonificaciones son los policías encargados de asesinar a aquellos androides que, fugados de sus dueños en su Marte natal, consiguen llegar a la Tierra, en la que tienen la consideración de ilegales. Como los androides a simple vista son físicamente iguales que cualquier ser humano, y esto puede afectar psicológicamente a estos cazadores de bonificaciones, entonces se recurre a un eufemismo lingüístico, puesto que el acto de asesinar a un androide no se considera asesinato, no se le llama asesinato, sino que se le llama retiro. Otra consecuencia del parecido entre humanos y androides, que recordemos que en la película son conocidos como replicantes, es que como es prácticamente imposible, como acabamos de decir, diferenciar entre uno y otro a simple vista, cuando hay un sospechoso de ser androide o replicante, tiene que ser sometido a un test psicológico conocido con el nombre de test de Boyce-Kampf. Este test de Boyce-Kampf lo que hace es medir la capacidad empática del sujeto, puesto que la única diferencia que hay en vida para distinguir entre un ser humano y un replicante o androide es que estos últimos poseen una capacidad empática bastante deficiente. Y he dicho en vida, puesto que una vez que el androide ha sido retirado, se le hace un análisis de médula ósea para comprobar que efectivamente se ha retirado a un androide y no se ha asesinado a un ser humano. A lo largo de la narración, Phyllis K. Dick gusta de jugar con la psicología de sus personajes y les plantea inquietantes dilemas morales, como si realmente el acto de retirar un androide puede ser considerado o no un asesinato, que ahí se mide la empatía que tienen los seres humanos hacia los androides, o si realmente los recuerdos que tienen los personajes de la narración son recuerdos puros, es decir, recuerdos humanos, puesto que son fruto de una vida anterior, o realmente se deben a la tecnología, puesto que no son sino un implante, puesto que probablemente ellos sean también replicantes o androides. Soñar los androides con ovejas eléctricas está editado por Edasa, es un ejemplar que pertenece a su colección Diamante y estamos ante la primera edición de 2007. Esta es una edición de tamaño muy escueto, es un libro bastante pequeño, como podéis apreciar, y cuenta con tapa dura y con un papel que la verdad es que ha resistido bastante mal, ha acusado mucho la década larga que tiene. Lo peor que tiene esta edición, y desde aquí digo que no la recomiendo, es que adolece de una traducción bastante farragosa del inglés, en la que multitud de frases han sido volcadas literalmente del inglés al español, llegando a ser en algunos casos prácticamente ininteligibles. Me consta que en el mercado hoy día hay otras ediciones en las que esto se ha subsanado con una traducción bastante más adecuada, y esas son las que recomiendo. Este libro tiene en torno a 262 páginas y puede ser encontrado en comercio a unos 20 euros. El mundo de Blade Runner, el mundo de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ha sido llevado más de una vez al cómic, y os he traído unas pequeñas muestras para que veáis. Sin ir más lejos, aquí tenemos un fanzine creado, guionizado y dibujado por españoles que se llama Deckard, que está bastante bien. A mí, como expansión del mundo de Blade Runner, la verdad es que me ha gustado mucho. Cuesta en torno a 6 euros y desde aquí lo recomiendo bastante. También hay que decir que Sueñan los androides con ovejas eléctricas pues contó
con se llevó al cómic, ¿no? Y se hizo una novela gráfica que por lo menos aquí en España, sé que sois muchos los americanos que veis estos vídeos, pues aquí en España se comercializó con 2 ejemplares. Esto está muy bien, es una auténtica novela gráfica en el sentido etimológico de la palabra, puesto que son los diálogos y el cuerpo de la novela volcados al mundo del cómic. Lo único que ensombrece a esta novela gráfica es que se optó por la traducción tan farragosa que tiene también el ejemplar, lo cual es una auténtica lástima, pero no obstante es bastante recomendable. Y bueno, en España también esta adaptación de novela gráfica de la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pues vino acompañado de un número 0, que es una especie de precuela al mundo de Blade Runner, que la verdad es que sin aportar demasiado, bueno, pues tiene un cierto interés. Todos estos 3 ejemplares aún pueden ser encontrados en comercio, lo he mirado, y cada uno de estos 3 ejemplares pues oscilan por los 20 a 30 euros. El autor de Soñar los androides con ovejas eléctricas fue el escritor norteamericano de ciencia ficción Philip K. Dick, de vida intensa y breve. La verdad es que es muy curioso la figura de Philip K. Dick, puesto que en vida, pese a ganar prestigiosos premios como el Hugo por El hombre en el castillo o el John W. Campbell por Fluye mis lágrimas, dijo el policía, la verdad es que no gozó de excesiva fama. A día de hoy su figura sí está muy reivindicada, sí ha gozado después post-mortem de mucha más fama de la que gozó en vida, puesto que gran parte de sus relatos, y además una parte cada vez más creciente, han sido adaptados al cine, ¿no? Y así películas como la ya mencionada Blade Runner, como Minority Report o como las 2 adaptaciones de Desafío Total están basadas en su relato. También hay que decir que la serie que a día de hoy Amazon mantiene en antena, y de hecho estamos esperando su 3ª temporada, que es El hombre en el castillo, está basado en un relato homónimo, El hombre en el castillo, cuya reseña podéis encontrar aquí en el canal y que os dejo el enlace en la descripción. Me ha gustado mucho la lectura de Soñar los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, puesto que pese a que Philip K. Dick nos presenta en la narración un futuro distópico, hay que reconocer que este futuro guarda no pocos paralelismos con nuestro mundo actual. Recordemos que la novela está escrita en 1968 y Philip K. Dick imaginó lo que sería el acceso a una fuente de entretenimiento potencialmente casi inagotable, casi inabarcable, como es el show del amigo Buster, un programa en el que sus presentadores pueden aguantar en escena, encadenando chistes tras chistes y gracias tras gracias durante la friolera de 23 horas al día. Ni siquiera una mente privilegiada como la de Philip K. Dick fue capaz de imaginar cómo sería el acceso a una fuente de entretenimiento, esta vez sí inagotable e inabarcable, como a día de hoy es nuestro moderno Internet y su capacidad ingente y prácticamente inhumana de destrucción del tiempo productivo. Philip K. Dick también vaticinó a su peculiar y brillante manera lo que serían las redes sociales, con esa experiencia mística compartida del mercenismo o las ingentes toneladas de desperdicios que nuestra forma de vida produce, con ese peculiar concepto que aparece en la novela tan suyo, el de el Keeper, esa omnipresente basura que amenaza con anegarlo todo y extinguir la vida. Pero si realmente hay un paralelismo inquietante y muy presente entre el mundo de Sueñan los androides con ovejas eléctricas y nuestro mundo real, nuestro mundo actual, no es otro que el órgano de Penfield, el órgano de ánimos de Penfield, ese artilugio por el cual los seres humanos pueden pasar de la euforia a la lasitud, pasando por, como vemos en las primeras páginas de la novela, poder programarse una depresión culposa. Hay que decir que a día de hoy una parte bastante grande de la población occidental, merced a los avances de la industria farmacéutica en general y a los ansiolíticos en particular, tienen una muy alterada percepción de la realidad. Nuevamente vemos como Philip K. Dick décadas atrás dio en el clavo, y por todo ello recomiendo encarecidamente su lectura. Bueno, esto ha sido todo. Hasta aquí llegó la reseña del libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, no lo dudes y por favor déjamela en comentarios. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal. Dame un like para recompensar mi trabajo y nos vemos en la próxima videoreseña. Vale.